Amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, en la que conversamos con el historiador nicaragüense Rafael Casanova Fuerte. Bienvenido nuevamente, gracias por poder estar con nosotros para poder conversar. A propósito que este domingo se conmemoraron 82 años del asesinato de Sandino, y lo digo con todas las letras, asesinato, porque hasta donde yo entiendo no hay otra palabra para poder describir lo que pasó con Sandino, porque sí, no había un juicio en contra de él, no había una orden judicial pues que indicara pena de muerte contra él. Fue muerto a mansalva. Sí, y a traición. Y a traición. Totalmente. No había desde el punto de vista legal ningún motivo. Todo lo contrario. Tenía la protección de los poderes del Estado por estar acá. Es una muerte atraída, una emboscada, pues. Sí, son 82 años de un crimen alevoso contra la institucionalidad y contra, pues, Sandino, que se constituye un héroe nacional a partir de su gesta. Uh-huh. Sí. ¿Qué anda haciendo Sandino en Managua? ¿Qué está haciendo Sandino el 21? Él viene el 19 de febrero a Managua. Sí. Prácticamente hay un estado de incertidumbre que por parte de la tropa, sobre todo los hombres más cercanos, porque están claros de que la Guardia está tomando posesiones cerca de Huihuilí, o sea, como que tomando previsiones, y además ya las agresiones contra el ejército de Sandino por parte de la Guardia. Uh-huh. Es decir, ellos lanzan una ofensiva escalonada. Tenemos las capturas que hay contra los simpatizantes y hombres de Sandino desmovilizados que están en el territorio de la Segovia, principalmente. Armados y no armados. Desarmados, tal vez con su arma personal, pues los fusiles fueron entregados. Sí. Porque el resguardo de Huililí... Es que justamente, porque es que me está hablando, por ejemplo, de la tropa de Sandino, pero ya los acuerdos de paz están firmados, ya la marinería yanqui ya se fue de Nicaragua, entonces en principio no había razón para que existiera tropa de Sandino, o estaba acordado de que Sandino iba a mantener tropa. Sí, estaba de acordado. En los acuerdos de paz de febrero de 1933, que se produce la desmovilización, la entrega de gran parte del armamento, y había un año para que se produjera la entrega definitiva. Pero también se acuerda que Sandino tuviera un resguardo militar de 100 hombres, que dependieran prácticamente de su mando, aunque estaban a la orden del presidente Sacasa, presidente constitucional. Sí. Tenemos claro esa situación. Pero retomando nuevamente, para que después lo volvamos a retomar esta parte, acerquémonos a febrero de 1933. En una investigación que yo realicé de documentos originales y partes oficiales de la Guardia Nacional, hablan de ser atacados, bueno, ellos hablan de defenderse de ataques de bandoleros. Sí. Hay una emboscada supuesta que le tienden los hombres de Sandino, lo cual no es cierto. En una emboscada hay muerte de los emboscados, y es en la parte occidental del territorio, es decir, en la parte rural de Chinandega. Estamos hablando en la madrugada del 3 de febrero. O sea, el sitio, y así vemos también que hay evidencia de que se van acercando al campamento de Huihuilí de una forma escalonada, realización de espionaje, y además Sandino lo declara ante la prensa en esos mismos días. Las cárceles de las Segovias están llenas de sandinistas. Han asesinado 17 de nuestros compañeros. Estaba preso el general José León Díaz, de origen salvadoreño, que lo sacan en esos días, mismo que matan a Sandino, asesinarlo. Que hay toda una serie de elementos legales que el doctor Castillo, que era partidario de Sandino, en Estelí los reúne. Pero volvamos nuevamente, o démosle continuidad a esa pregunta: ¿qué vino a hacer a Managua? Ahora, todos estos hechos son ya en el 34, enero, febrero del 34, lo que está enunciando porque él Sandino. viene, la tercera vez que él viene a Managua. En este caso, él viene a hacer un arreglo definitivo. Pero ¿por qué digo la zozobra de parte de los hombres?
cuando él le pregunta al general Altamirano, ¿tiene miedo? No, miedo de morir aquí no, de ir a morir allá sí, a Managua. A Managua, y entonces le recomendaban que no viniera, porque ya habían hecho algunos intentos, pero no pudieron. El testimonio de Abelardo Cuadra es evidente en eso, de que es cuando Gabriel Castillo, que de paso después se rebela contra Somoza. Abelardo Cuadra, que en ese momento es teniente de la Guardia. Gabriel Castillo fue encomendado por Somoza para matar a Sandino y Yucapuca, pero está la fuerza de Sandino armada ya en el proceso mismo del acercamiento de los pactos, ya los acuerdos de paz, y los repelen y le hacen un poco de bajas. Es una situación diferente. Entonces ellos recurren a matarlo de esa manera, traición. Y es evidente, hay una serie de evidencias de que hubo vacilación de parte de Somoza. No estaba muy seguro. Por la situación que hay un momento como que él pudo, dice Abelardo Cuadra, que cuando le llega un enviado, ya lo tienen capturado a él, como que por parte de Delgadillo hubo una vacilación. Y llegó como a la tercera vez, le dijo uno de su alto mando, y le dice que usted militar, ¿por qué trae razones? Cumpla la orden que es establecida, o sea, el acta que ellos ya habían realizado de comprometerse a la ejecución de Sandino. Pero ¿por qué dice eso? Porque Somoza dice, no sería mejor echarlo preso, encerrarlo durante largo tiempo, una cosa así. No recuerdo textualmente qué respondió, pero en eso el otro oficial del Estado Mayor de la Guardia Nacional le dice, no ande con razones, cumple usted la orden. Entonces Somoza se anima. Sí, mate donde ya le dije a ese bandido. Según el relato de Abelardo Cuadra. Lo empujan a Somoza a dar la orden. A dar la orden, sí. Ahora, todo esto viene de un acuerdo con el embajador Blaine. Es sospechosa la actitud del embajador Blaine. Yo diría que en el trabajo que hizo Jesús Miguel Blandón, entre Sandino y Fonseca, desde mi perspectiva como historiador, ahí hay una parte investigativa de él, diría, como historiador, porque los demás, diríamos, los calificaría de reportaje, que son valiosos para el conocimiento, pero en la muerte de Sandino él hace una investigación minuciosa, sobre todo de las andanzas de Arthur Bliss Blaine, embajador, que de paso se involucra después en actividades de acciones de asesinatos a mansalva contra el pueblo colombiano. Es algo que es muy poco conocido. Es decir, que era un embajador ligado a los cuerpos de inteligencia norteamericanos. Y él se pierde. Esa noche él anda muy activo prácticamente y de pronto va a la casa de Sofonía, no está dormido. Y luego inducen un poco de sospecha que hace a esta hora de la noche un embajador. Y todas esas circunstancias, pues, está involucrado realmente en la muerte de Sandino. Y luego Somoza, ya borracho en el Club de Granada, en el Club Conservador, Club Social de Granada, declara públicamente que él fue el responsable de la muerte de Sandino para solazarse con la oligarquía granadina, pues, en este caso, pues. Yo fui quien di la orden de matarlo, pues, de manera pública, pero dice Bliss Blaine, según el trabajo que hizo este estudioso de la Guardia Nacional, que el embajador se quejaba de que Somoza cada vez que se emborrachaba se iba de la lengua. Se iba de la lengua y decía que él había sido de acuerdo con el embajador. De manera enérgica ante eso, sino que parece que le reclamaba por la vía oral. Tiene que haber tenido que ver algo con la muerte Ahora, de Somoza. toda esa duda de Somoza de si lo echan preso o lo matan a Sandino es después de haber acordado con el embajador norteamericano que hay que matar a Sandino. Que hay que matar a Sandino. Hay que matarlo. Ahora, Sandino viene a Managua y viene con la sospecha de que puede ser emboscado. Viene acompañado por dos de sus generales. Sí, viene con miembros de ese Estado Mayor, de sus generales, y viene también Ferretti, viene también, Humansor y ¿cómo se llama Estrada. Sí. Y además de Ferretti viene Santos López, que es el escolta, y el hermano de él, que es Sócrates Sandino. Casualmente Santos López logra sobrevivir
Saliendo porque de la casa de Sofonías por la Salvatierra. experiencia militar que él tiene, herido, logra salir y logra escapar. Sí. En este caso, yo diría que habría que tomar en cuenta un equilibrio. Tiene la duda, pero a la vez, él sabe que él es el que tiene que venir a resolver eso. Sí. Sí. Y Managua. No, por eso, pero es que yo a lo que voy es, él tiene la duda, él tiene la sospecha de que lo pueden matar. Ya dijo, no temo morir aquí, temo morir ahí en Managua, pues. Uno de los generales. Sí. Pero él está claro que él es el que tiene que venir a resolver la situación de una vez por todas. ¿Por qué no le pide a Salvatierra garantía para su venida? Bueno, la garantía se las da prácticamente el presidente Sacasa. Y se las da, pues, Perdón, a Sacasa, sí. Uh-huh. Se las da. Nada más que Sacasa, como lo han prácticamente harto dicho, muchos de los historiadores que investigaron estos hechos, era un hombre muy débil. Muy débil, muy débil. La que tenía los pantalones era doña Maruca, la esposa Uh-huh. de él. Uh-huh. Creo que era de apellido Valladares, ¿verdad? Valladares. Llamada cariñosamente doña Maruca, que fue la que trató de formar una guardia presidencial republicana y que se lo impidió casualmente Bliss Blaine. Uh-huh. Porque para los gringos la garantía era la Guardia Nacional. Prácticamente el control del poder político interno y garantía los intereses externos. Entonces, prácticamente impidieron la formación de un cuerpo que apoyara al presidente. Uh-huh. Uh-huh. Porque si hubiera sido así, quizás hubiera estallado una nueva guerra civil, una vez muerto Sandino. Porque volveríamos nuevamente a una declaración que hizo Sandino posteriormente, a los acuerdos de paz, antes de su muerte. Entonces, aquí hay dos poderes, no, hay tres poderes, dijo él. El del presidente, el de la guardia y el mío. Uh-huh. Es decir, Somoza jamás se hubiera atrevido a darle un golpe de estado a Sacasa si hubiera estado Sandino vivo. Jamás. No se hubiera atrevido nunca. Es decir, Sandino hacía el equilibrio entre el poder civil y el poder militar. El poder militar. Uh-huh. Con la posibilidad de tener posibilidades de un poder militar. Ahora hay algo que alerta a la Guardia, que es cuando se produce la voladura del campo de Marte por un oficial GN de apellido López, que lo hace por una situación de venganza, resentimiento personal. Uh-huh. Y Sandino comete un error en el sentido de que declara que puede poner 500 hombres sobre la arma. Entonces, la Guardia alegaba que él no había entregado todas las armas. Por eso es que le preguntan los periodistas, recordemos una cosa, Néstor, uh-huh, de que la mayor parte de la prensa nicaragüense está en contra de Sandino, que la mayor parte de los políticos liberales y conservadores están en contra de Sandino. La posibilidad de Sandino de formar una fuerza política es no en un corto plazo, en un mediano plazo, pero también tiene que contar con ese equilibrio que le está permitiendo Sacasa, uh-huh, de los tres poderes. De alguna manera se vuelve una amenaza para el status quo en Nicaragua. Para el status quo de la clase dominante. Uh-huh. Eso es muy importante. Pero tampoco las clases populares cuentan con una fuerza política contundente. El Partido Trabajador Nicaragüense, que es la evolución de la otra alternativa revolucionaria, está naciendo apenas y con toda una serie de aspectos contradictorios. El Partido Trabajador Nicaragüense, fundado en 1931, que se identifica con su lucha. Después las otras agrupaciones, que el Partido Republicano, que el otro, eran muy débiles, con mucha propaganda, uh-huh, pero en realidad muy débiles. Uh-huh. Y el movimiento, una alianza política, hubiera una tercera alternativa, que en realidad las clases dominantes la perciben como una amenaza, van a buscar cómo extirparla totalmente. De ahí que, como dijo Carlos Fonseca, no hay político tradicional que no haya sido cómplice en el asesinato de Sandino. Eso es muy importante. Uh-huh. No solamente es una iniciativa de Somoza, sino que, bueno, Somoza lo ejecuta, lo aplauden los gringos y lo aplaude la oligarquía nicaragüense. Después, pobrecito Sandino. Sí. Porque también, sí, volviendo, retomando tu pregunta, ¿había alguna duda? Sí, había alguna duda. Pero también él tenía que llenarse de cierta seguridad. Porque en la reunión hubo distintas advertencias. Y yo recuerdo haber leído en un trabajo que hizo
historiadores obreros, Onofre Garé y Carlos Pérez Bermúdez, y casualmente Carlos Pérez Bermúdez estuvo en esa entrevista, porque él era el único que había conocido a Sandino, el sobreviviente de que vivieron todas esas etapas en la mina de San Albino. Sí, allá al inicio. Al inicio, Sí. 1926, 27. Entonces sucede de que le advierten que un miembro de la Guardia Nacional llegó a la casa de uno de los militantes del PTN y que iban a asesinarlo y que era y le dijo pues bien preocupado que era algo serio. Entonces él se despreocupó, pero además hubo también advertencias de otros partidarios de su causa y él hizo caso omiso. Se sintió como muy seguro, protegido por la palabra del presidente de la casa, pero además de eso, porque Somoza, que como dijo el presidente Roosevelt, es un Sanamambit, pero es nuestro Sanamambit, Pax Sanamambit. Somoza era un hijo de P, como decía él, bien hecho. Se tomó foto con Sandino y le dio garantías de que no le iba a pasar nada. O sea, delante de Sandino. Sí, sí. No es casual. Sí, que ahí es la famosa foto del abrazo de Judas. Sí, sí, el abrazo de Judas. No es casual, 30 años después, 40 años después, perdón, que en 1974, el comando que asalta la casa de Chema Castillo no acepte negociar con los Somoza. Es el fundador de la familia, se dice un documento, y toda la dinastía, toda la historia de la dinastía estaba ligada a traiciones, asesinatos y traiciones. Sí. Entonces, por eso nombran en ese momento al entonces Monseñor Miguel Obando y Bravo, que sea quien conduzca el mediador de las negociaciones. Bueno, pero al final de cuentas es con Somoza que tienen que negociar. A través de un mediador. Sí. No lo tuvo Leonardo Argüello, no lo tuvieron los militares que se levantaron contra él, y él violó siempre su palabra. Entonces, la dictadura es hija de una traición, de un movimiento prácticamente de esa manera. Puñaladas contra Sandino, puñaladas contra su propio tío político, puñaladas contra su propio títere. Entonces, esa es la personalidad de Somoza García, la elegante personalidad que tratan de presentar algunas personas de ideología conservadora, de ideología de derecha. Sí. Esa es la personalidad, ese talante que se requiere para ejercer el control político, desde su perspectiva, ¿verdad? Claro. Okay. Sin escrúpulos. Ok. Somoza tiene la duda, ¿por qué no lo echamos preso mejor? Y yo pregunto, ¿no cabía también la posibilidad de apartarlo sin necesidad de matar a Sandino? Hacemos la pausa y hablamos sobre esto. Estamos conversando a propósito de los 82 años del asesinato del general Augusto César Sandino con Rafael Casanova Fuerte, historiador nicaragüense. La carne no solo debe verse bien, debe ser buena. La calidad y la experiencia importan. De toda Nicaragua acogemos ganaderos y seleccionamos a los mejores ejemplares para el sacrificio. Exigimos los más altos estándares de higiene y calidad en nuestro trabajo. Nos distingue la experiencia y por eso proveemos los cortes más selectos que servimos al mercado nacional e internacional. Producimos carne natural, garantizando alimentación sana. Nuevo Carnic, a su servicio. Asegure su casa o negocio con cámaras IP profesionales. Monitorea a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Continuamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, Canal 37, en la señal televisión abierta, Canal 90 para quienes nos siguen a través de la televisión por cable y en extraplustv.com para quienes están también siguiéndonos en internet. Conversamos con el historiador nicaragüense Rafael Casanova Fuerte acerca de los 82 años del asesinato, o a propósito de los 82 años del asesinato del general Augusto César Sandino el 21 de febrero de 1934.
Decíamos que Somoza en algún momento tiene un pedacito de duda y dice, ¿y por qué mejor no lo echamos preso? ¿Ah? ¿Qué mejor no encerrarlo? Sí. Yo pregunto, si había que apartar a Sandino, ciertamente una solución era matarlo, pues evidentemente que esa era una de las soluciones, pero también había la solución de echarlo preso por largo tiempo, como dijo Somoza en algún momento, o exiliarlo. Porque había mucha publicidad adversa a Sandino. En la opinión pública tenía alguna idea negativa de la lucha sandinista. La opinión pública nacional. Nacional, porque sí. los sí. medios conservadores y liberales y algunos que sospechosos de independientes, durante toda la guerra descargaron contra Sandino y después de la guerra descargaron contra Sandino. Y la mentira repetida varias veces se convierte en verdad. Sí. Pero a la vez también algunos hechos concretos venían creando simpatía alrededor de Sandino. Porque los medios presentaban a los marinos como prácticamente como bizarros, combatientes. Pero en la práctica, los abusos contra la población civil en el Pacífico, que ha sido poco estudiado y que provocó reacciones violentas de parte de la población, vinieron generando a la larga una simpatía por Sandino, obviamente sectores populares. Ahí yo diría había una opinión pública dividida. Pero volvamos al caso, ¿por qué no lo encierra y lo exila? Es algo muy sencillo. Volvemos nuevamente al problema de los tres poderes. Sandino es un poder del equilibrio. Sí. Somoza jamás se hubiera atrevido a darle golpe de Estado a Sacasa si Sandino hubiera estado vivo. Pero bueno, Sandino preso prácticamente está, de alguna manera, queda neutralizado. De alguna manera, digo, porque supondría yo que eso debía haberse coordinado también con detener a miembros del Estado Mayor de Sandino, algunos oficiales del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional que pudieran tomar el mando en lugar de Sandino. Pienso yo, pues, es decir, en una operación militar con inteligencia, es decir, con trabajo de inteligencia y demás, ¿no? Sí, es que prácticamente habría una captura generalizada del Estado Mayor, mandos intermedios, por ejemplo, hipotéticamente. Sí, ¿verdad? sí. Pero esto no hubiera durado mucho tiempo, porque hubiera habido una presión porque se cumplieran las exigencias del pacto, el pacto ya del 21 de febrero, el pacto del 20, pues, que implicaba que Horacio Portocarrero, un general, digamos, de parte del grupo de apoyo que había peleado con Celedón, iba a pasar a ser el jefe político de los 6 departamentos de la Segovia. Sí. Y Somoza alega que se va a dividir el país. Ese es uno de los alegatos. Pero bueno, hipotéticamente, ¿qué hubiera pasado con un Sandino exilado? Hubiera sido una sombra para las aspiraciones de Somoza. Porque exilado podía reunir fuerzas de nuevo, su prestigio en un momento determinado. Ese es el equilibrio garante que tiene esa casa. Y hay una toma de decisión pues brutal en el sentido de que hay que eliminarlo. Pero Somoza incluso no tiene esa visión cuando dice que mejor si lo detenemos. Es decir, todavía en ese momento no tiene la visión de ese peso que pudo haber tenido Sandino. Sí, porque pudo haber sido la vacilación que tuvo en el momento de que es un personaje a nivel internacional. Esta es una responsabilidad que va a caer sobre mi hombro. Pero también esa responsabilidad está claro que al asumirla le va a dar la confianza del gran elector, que es el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es la Embajada Americana. Entonces él toma esa decisión, él ambiciona el poder, él está claro. Y yo diría que ahí esa vacilación pasa rápido y le dice, tire donde ya le dije ese bandido, según la versión que nos da Abelardo Cuadra. Sí. Posteriormente se deshace de la mayor parte de los que participaron en la muerte de Sandino. Es una visión que está claro de que estos tienen cierto poder, cierta autoridad, el mismo Abelardo Cuadra, los hermanos Delgado, Gabriel Castillo, Rigoberto Reyes, Samuel Santos, vamos más allá, este famoso
que es el que lo ejecuta, Carlos Eddy Monterrey. Carlos Eddy Monterrey, pero Carlos Eddy Monterrey lo que hace es apartarlo de la guardia, mandarlo a un cargo administrativo, porque Carlos Eddy Monterrey incluso el 79 fue detenido por la revolución. Sí, sí. Estuvo detenido, estuvo preso y después fue liberado, pues, y murió a mediados de los No, 80, es que él si se me equivoco, deshace de una Sí. manera que no los asesina. Ajá. Ya. Es decir, los va separando, de alguna manera los va separando y se va deshaciendo de ellos, quitándoles poder, quitándoles capacidad de tomar Lo decisiones. saca de la guardia, Ujú. le quita el poder. El último en sacarlo, pues prácticamente, y lo hicieron ya los hermanos Somoza, que fue Juan Emilio Canales, que fue clave, prácticamente es el que está fingiendo inflar la llanta, y quien es que revela algunas cosas posteriormente, por un estado de resentimiento. Pero casi todos fueron desplazados. Y finalmente, con los Somoza de Baile, terminaron de desplazar a aquella vieja guardia, Sí. que creía en la cuestión constitucional, etcétera, en el ejército apartidista, etcétera. Pero en el caso de Somoza, volvemos nuevamente a ese estado de vacilación. Ese estado de vacilación es momentáneo y que le pasa rápido, porque está claro que sus ambiciones son presidenciales, son ejercer el control del poder político y militar de forma total, y de paso pues acrecentar su poder económico. Ujú. Es decir, es la presidencia del país y el control político total del país con la venia de los Estados Unidos. Y ahí se cumple lo que podríamos prever en el caso de desaparición del equilibrio. El poder de equilibrio desaparece con Sandino. Entonces él está ya prácticamente en condiciones de lanzarse directamente contra su tío político Sacasa, pues, y le da golpe de Estado. ¿Qué es lo que sucede un par de años después, en el 36? 36, Sí. correcto. 2 años después, exactamente, en mayo de 1936, le da golpe de Estado a su tío, ya sin ninguna oposición. Y totalmente debilitado el presidente. El presidente no tiene el Sí. equilibrio, era Sandino. Ujú. Sí, entonces, si Sandino hubiera pasado el exilio, hubiera estado siempre presente físicamente el poder que él tenía, porque la desmovilización implica que él habló 500 hombres sobre las armas, a un llamado mío vuelven, y eso era cierto. Él tenía los 100 hombres de resguardo, pero Sí. tiene el campamento de Willy, pero cerca de él está prácticamente, hay enlaces, lo cual demuestra al momento del asesinato, ellos logran la guardia que va a la ofensiva, en el testimonio bueno, está que después adoptó el seudónimo de Juan Matagalpa, el Mundo Delgado. Ujú. Ellos detienen a un vigía, a un espía de Sandino que va a avisar prácticamente de lo que ya está pasando en Managua o de la presencia de la guardia. Y el asunto es arrasar. Sí, Fue exterminio. que es lo que terminan haciendo en Huibilí. En Huibilí. En Huibilí es arrasar y no dejar, como dicen, títere con cabeza. No hay, o sea, que es algo, esto me recuerda un poco cuando se da el caso de la guerra civil, que en una dimensión totalmente distinta, porque fue un estado de guerra civil, el caso de la guerra civil española. Franco llega al poder, ya los derroté, pero no basta derrotarlos, desarrolla un exterminio que se prolonga hasta su muerte, Sí. hasta 1976. Ujú. Continúa. En el caso de la GN y Somoza, o el somocismo, es exterminar de raíz el sandinismo, que en realidad físicamente logran exterminarlo, y no logra revivir el sandinismo en su forma original, Sí. porque los mandos campesinos no están en capacidad de darle un contenido político a eso. Participan en las rebeliones, la del 48, la del 58 con Raudales, la del 48 con Colindres, Sí. pero tienen dificultades porque el exterminio fue enorme, enorme. Había desmovilizados que te los encontraba ahí en las versiones, muy poco se ha estudiado, en el área de Chontale, en el área de Nueva Guinea llegaron a remanentes. Ujú. Se habla de 2 veteranos que se encontraron ahí por primera vez, porque se encontraban más en la zona de las Segovias, en Honduras, exactamente, pero es un exterminio casi Sí. total. Ok. Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer nuevamente una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Rafael Casanova Fuerte acerca, o a propósito del aniversario 82 del asesinato del general Sandino. Sí.
El otro día Mario quería enviarle dinero a su papá, don Pedro. Con su billetera móvil seleccionó el monto, digitó el número de teléfono de su papá y puso enviar. A don Pedro le llegó un mensaje confirmando la transferencia. Él retiró parte del dinero en un agente Banpro y pagó con su billetera móvil en un negocio. Más tarde sacó lo que le quedaba en un cajero automático. Afíliate llamando al 1-800-1530 o al asterisco 1530 desde tu celular. También en www.banpro.com.ni. Con billetera móvil, dinero en su celular. ¿Rafla? La UNAM Managua sigue apoyando la salud y economía del pueblo nicaragüense. Con la formación y el servicio de físicos, geofísicos, especialistas en protección radiológica y física médica, retribuimos el aporte del 6% que el pueblo da a través de sus impuestos. Desde 1982, somos los únicos que formamos físicos en el país. Estamos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con Rafael Casanova Fuerte, historiador nicaragüense, a propósito del aniversario 82 del asesinato del general Sandino el 21 de febrero de 1934. Entonces no hay manera de dejar a Sandino vivo. Es decir, en la ecuación que se plantea en los días anteriores al 21 de febrero del 34, no hay ninguna salida para que Sandino quede vivo. Si la salida es asesinarlo, por parte de los factores de presión externa e interna. Hubiera o no hubiera venido a Managua. Tenían que buscar otra manera. Entonces, ya en el campamento de Huihuilí o en la Segovia, se les hubiera hecho más difícil. Y ya lo habían intentado, como decía anteriormente. Sí. Hubo en 2 ocasiones, están registradas de que hubo el intento, ponerle una bomba en el aeropuerto, en el campo de aterrizaje de San Rafael, y la ejecución del intento, de emboscada que hizo Gabriel Castillo. Entonces era agarrarlo en Managua, solo, indefenso, pues, y aprovechando el exceso de confianza que él asume. Por eso es que volvemos nuevamente. Hay un momento que el mismo Somoza se ganó la confianza de Sandino para hacer eso. Sí. Porque esa es la insistencia de Sandino en tratar de, primero en no tomar medidas, no tomar medidas al bajar de la loma. Sí. Se siente protegido por el presidente. Se siente protegido también por la palabra de Somoza. Pues se ganó su confianza. Y el alegato que él hace, al momento que lo capturan. Y hay un momento que le echa a andar, dice, bueno, esta es una orden militar, cuando apartan a don Gregorio y apartan a Sofonías. Sí. A las demás personas civiles. Entonces, esta es una orden militar y echa a andar adelante porque él no cree que vaya a haber una violación total de los protocolos, de los códigos, diplomáticos, de protocolo en un momento que está haciendo un proceso de paz, vaya a ser asesinado. Sí. Y esa es la debilidad que tiene esa casa, que no toma medidas. Claro, si su esposa hubiera logrado tener a la Guardia Presidencial, a la Guardia Republicana, otra historia hubiera sido en la bajada de Sandino. Hubiera sido diferente, sí. Por lo menos hubiera habido un enfrentamiento. Un enfrentamiento, sí. Porque él no tiene el poder civil, pero tiene poder militar y le encomienda al mismo Somoza que investigue. Todo un teatro alrededor de eso. ¿Y qué está haciendo Sandino? Es decir, ¿a qué está dedicando sus esfuerzos Sandino en el 34 antes de morir? Ya la marinería yanqui salió de Nicaragua, está en principio un proceso de paz caminando con tropezones como lo que él mismo denuncia de la muerte de combatientes de su ejército, simpatizantes suyos, detención de algunos otros, pero la cosa va caminando, a tropezones, pero va caminando. ¿Qué está haciendo Sandino? Sandino está tratando de fortalecer el proyecto de cooperativa de Huihuilí. Incluso cuando viene, él demuestra, trae pruebas de los lavaderos de oro,
Y trae pruebas también de la calidad del cacao silvestre, que se está que solamente en el caso de recolección se produce ahí. Y de otros productos que también pueden realizarse, y los cuales le dan aprobado. Que esto muy poco se conoce, además fue deformado por la misma política antisandinista difundida en los medios por el mismo Somoza, que trataron hasta de ridiculizar, de acuerdo con la cultura política, el vencido hay que acabarlo. Sí. Pero y el otro en el aspecto económico, el proyecto social, el proyecto de cooperativas, y además que se le garantice la vida y la seguridad a los hombres que le acompañaron. Y él logra con ese pacto, al lograr que Horacio Portocarrero pase a ser el jefe de los 6 departamentos, ahí neutraliza pues la actividad criminal de la Guardia. Sí. Entonces, por eso proceden. Porque Portocarrero pasaría a ser jefe político y militar. Militar del departamento, sí. Y garantía con los hombres de Sandino pasarían a ser protegidos. Sí. Y vendría el proyecto de cooperativa, lo cual está en contra de los intereses de Somoza y también la clase terrateniente y capitalista que le acompaña, fundamentalmente. Entonces, hay que matar a Sandino. Ahora, ¿tiene alguna pretensión política Sandino en ese momento? Sí. Hay una pretensión política, pero pasa necesariamente por organizar la tercera alternativa. Hay intentos del sector de esa casa de, bueno, si Sandino es liberal. Jalémoslo para este lado. Sí. Y sus orígenes son así, son pues de esta manera. Son así, pero bueno, pero tratemos de atraerlo. Y en la GN hay conservadores. Sí. En la GN hay liberales partidarios del liberalismo tradicionalista. Recordemos que está desinformado. Entonces hay criterios en torno a que puedan sus hombres ser parte del nuevo ejército. Si la Guardia se constitucionaliza, pero Sandino guarda, como que dice, distancia de eso. Hasta ese momento la Guardia no es constitucional. No es constitucional, es inconstitucional porque desde la perspectiva fue producto de la ocupación extranjera, pues el pacto Cuadrapasos-Monroe de 1928. Es decir, es producto de una intervención. Y Sandino desconoce eso. Pero bueno, los sacacistas hablan y el grupo de apoyo de constitucionalizar a la Guardia. Como creando un estado de equilibrio. Más o menos lo que algunos propusieron en los últimos días de junio, primeros días de julio del 79, de dejar a la Guardia Nacional e integrar a los combatientes del Frente Sandinista a la Guardia Nacional. Es un nuevo ejército. Los no comprometidos en los crímenes. Sí. Lo cual era bastante difícil. Pero bueno, ese equilibrio como que fue parte llamémosle, de los muñequeos, cabildeos que hubo en ese momento. Pero es una perspectiva que el grupo sacacista, que representó una oligarquía, quiere ganar tiempo a largo plazo. O sea, no es que en ese momento el Sandino es un aliado táctico para ellos, para impedir que Somoza prácticamente acabe con Sacasa. Sí. Lo cual en realidad pasa. Y Sandino está claro también de esas contradicciones. Y tenía posibilidades, una opción, una tercera opción, no solamente de equilibrio, como estaba jugando en ese momento, sino ya una tercera opción política, partidaria, de crecer a la sombra de Sandino. Sí, podía crecer de forma paulatina. No en el aspecto, recordemos que ya desapareció la intervención. Sí. Por eso es que él dice hay cosas que ya no se miran con la misma claridad que se miraban en el periodo de la intervención. O sea, la tercera opción se desarrolla primero como una decisión del liberalismo tradicional y dentro de una guerra civil, es una opción militar, político-militar, y logra expandirse de un departamento a 8 departamentos, a la mitad del territorio nacional, y tiene perspectivas de expandirse más en la medida que la intervención continúa. Entonces, no dejemos de pensar de que el mismo Departamento de Estado pensó prácticamente en retirarse temporalmente, porque no pueden desdeñar una segunda intervención, que Sandino, que sería más amplia, en una circunstancia más difícil,
donde el foco de atención ya no es Nicaragua, sino el foco de atención es la situación que se está produciendo en Europa, el ascenso del fascismo. Claro, sí. Entonces, Sandino está claro de eso. Son 6 años de guerra. Hay bastante debilitamiento de ambas fuerzas, pero tampoco los gringos pudieron derrotarlo. No pudieron derrotarlo. Por el contrario, sufren una derrota táctica. Sí, sí. La retirada de ellos, entonces quita fuerza. Ah, bueno, ya la gente no mira al gringo maltratando a la población civil, en Rivas, en Granada, en Managua, en León, en la Segovia, donde hubieron cantidad de incidentes. Sí. Porque una cosa es la lucha de Sandino y el problema en las ciudades. La presencia norteamericana, el nicaragüense común y corriente la viene asumiendo como una ofensa. Y llegan las historias por la vía oral. Sí, porque los medios no se dedican a la denuncia. No, todo lo contrario. Se dedican a tergiversar la lucha de Sandino. Es toda una situación compleja en ese sentido. Pero hay medios orales a través de los cuales transmiten que realmente están siendo derrotados los norteamericanos en las Segovias. Y las barbaridades que hacen en la Segovia no es nada con las que hacen aquí, por ejemplo. Hay muchas fuentes orales que te revelan el tratamiento soez, brutal, discriminatorio, racista, que le daban a la población civil. Entonces, mientras la presencia persista, todo lo contrario, Sandino va multiplicando su fuerza. Al irse norteamericano, desaparece el motivo de la lucha de Sandino, la principal. Sí. Entonces, ¿cómo reagrupar fuerzas políticas? Difícil una toma del poder político. Es utopía pensar eso. Creo que es utopía si acudimos al contexto histórico que hay. Sí. Pero sí podía fortalecerse políticamente una tercera opción. Si vemos la década del 40 con las industrias sustitutivas, crecen, por ejemplo, crece el artesanado y crece el proletariado, crecen las ciudades. Y una tercera opción pudo haber crecido. Veamos el movimiento de los tenientes en Brasil, ¿sí? Donde de una lucha militar vino el fortalecimiento, nada más que se traduce en la formación de un partido, del Partido Comunista Brasileño, donde el cual participa Prestes, que es el máximo dirigente del movimiento tenientista. Pero aquí pudo haber una alternativa revolucionaria. Y pudo Sandino, con la figura de Sandino como centro. Ok, ¿y pudo Sandino de alguna manera integrar al Partido de los Trabajadores de Nicaragua o absorber al Partido de los Trabajadores de Nicaragua, que en ese momento está en pañales? Yo me atrevería a decir que era muy difícil, porque eran dos... Porque es decir, el Partido de los Trabajadores está apoyando a Sandino. El brazo de izquierda, porque después se divide, un sector, digamos, encabezado por Emilio Quintana, Exalón González y Maravilla, que son de entre los fundadores, que se van con Somoza. Sí. Y el otro sector evoluciona hacia posiciones marxistas. Claro, pero aquí estamos hablando de que esa división se produce después del 34. Después del 34, Sí. 10 años después. Ya cuando digamos, las cosas están bastante claras. Y de alguna golpeado manera, ¿no? totalmente. Sí. Entonces, no es casual que Somoza apunte a aniquilar totalmente el movimiento sandinista de esa etapa, porque está claro lo que puede producir después. Y reprime violentamente a los petenistas de izquierda, los exila a todos, Sí. a los que no logren cerrar en Corn Island y Ometepe, van fuera de Nicaragua. Y es asesinado el Coto Manuel Viva Garay, que era partidario de la lucha de Sandino. Sí. Hay una fuerte represión a nivel interno. Bueno, está la ofensiva en las Segovias, pero en la ciudad hay una fuerte represión. Y se les acusa de comunistas sin que sean comunistas en ese momento. Que esa acusación se le atribuían también a Sandino. Claro. Yo más creo en una alianza que pudo haber sido como se dio en otros países, donde vienen convergiendo Sí. de distintas fuerzas progresistas y que evolucionan a posiciones revolucionarias. Esto, recordemos que es hipotético, ¿verdad? No Claro, ocurrió, claro. pero claro. apuntaba a eso. Pero 10 años es nada. Sí. ¿Y cuál era el ambiente que había o que quedó después del 21 de febrero del 34 en Nicaragua? Es decir, porque yo he hablado con alguna gente más allá de la tercera edad, que sobre todo en el Pacífico, que hablan pestes de Sandino. Y de bandolero para arriba, pues. Eso es producto de la contrapropaganda, o sea, la propaganda que hay por parte de los medios.
Pero paralelo a eso también está, recordemos que existe la dictadura militar. Sí. Es decir, y lo personal yo vi las dos cosas. Porque- Nosotros vivimos, todavía nosotros, digamos, vivimos esa generación que conocimos a esa gente que era joven, ya nosotros Sí. los conocimos de 70 Ujú. para allá. Yo conocí a Ed Guardias, por ejemplo, me acuerdo de don Francisco López que peleó contra Sandino y era sandinista. Ajá. Es decir, era partidario del frente y a la vez hablaba pues de la justeza de la lucha de Sandino. Ok. Y- Este el caso mismo de Abelardo Cuadra, pues. Sí, más Ah, para acá. sí. Ese señor había llegado a ser hasta sargento. Y él conoce, pues, digamos, ese periodo y conoce también cómo, digamos, cómo los vienen apartando también posteriormente. Pero él decía, para ser justo, dice, la lucha de Sandino era justa. Lo que pasa es que yo era guardia, tenía Sí. que obedecer órdenes. Y decía, no. Entonces él decía, las veces que nos agarramos con ellos, nos cachimbearon, decía así. Así lo decía. Ujú. Y mencionaba, en tal parte, dice, y tal parte que yo logré apiarme un francotirador, pero se volaron a los gringos, dice, que iban con nosotros, a los dos que iban adelante. Pues, no estaba uno en ese momento, yo andaba conspirando, Sí. pero uno andaba recogiendo historias, ahora lo lamento, pues. Sí. Debí haberlo, qué sé yo, escrito, tomado notas. Pero él hablaba de ciertos combates donde habían sido apaleados por Por las tropas las sandinistas. tropas sandinistas y que algunos prisioneros que capturaban tenían una firme, que capturaban ellos, que los torturaban los gringos, tenían una firmeza increíble, pues. Pero ¿hay algún estudio, se ha hecho algún estudio, alguna recolección de información sobre cuál era el ambiente de Nicaragua después del 21 de febrero? Supongo que hay mucho miedo porque se desata una represión terrible. La lucha armada en las Segovias con el fin de aniquilar a los sandinistas, pero las ciudades, supongo yo que han de haber estado amordazadas de alguna manera. Como bien lo decías, Néstor, hay una deuda. Es otra de las deudas que tiene la historia. Nos hemos centrado en la lucha de la Segovia. Nos hemos centrado en una visión maniquea, pero hay poco estudio de campo, de revisión de la prensa de la época, del aspecto sociocultural, de las opiniones que había en ese momento y cómo varían. Yo me encontré en una revista donde salen hablando, exaltando altas cualidades de Blanca Arauz de Sandino. Sí. Y de pronto esa gente, eso desaparece. ¿Y por qué desaparece? La represión es violenta. Me imagino No que- quieren estar en lugar del vencido o de lo que están haciendo con otro. Entonces es terrible, pero sí valdría la pena investigar, meterse a investigar realmente cómo era el estado de opinión de ese momento y cómo gran parte de esta gente pues prácticamente se articula en el Partido Conservador, porque yo recuerdo allá en los años 80 había un veterano del ejército de Sandino, el coronel Pastor Ramírez. Entonces él decía que él se metió al Partido Conservador, que pasa a ser opositor de Sandino, o sea que pasa a capitalizar la oposición. Otros se metieron al Partido Liberal Independiente, otros pues fueron al exilio. Es una situación, una manera de buscar cómo sobrevivir. Esto me recuerda a la historia contemporánea, cuando la matanza en El Salvador de Maximiliano Martínez, muchos comuneros tuvieron que aprender a hablar, según la tradición oral, tuvieron que aprender a hablar a la fuerza español, porque para Maximiliano Martínez y el ejército criminal salvadoreño, parecido a la AGN, Sí. indio y comunista eran la misma cosa. Y entonces la matanza que siguió después del asesinato de los 30.000, que seguía de forma más escalonada, de forma menor, no respetaba, indio y comunista eran la misma cosa. Claro. Y esto me recuerda Y también... los dos eran peyorativos, además. Sí. Eran términos peyorativos. Totalmente, porque se combinó con una rebelión de parte del apoyo de las comunidades indígenas. Entonces era terrible. Entonces identificarse con Sandino era difícil en ese momento. No era bien visto. Sí. Podía ser denunciado. Y no se puede obviar que una parte de la población fue influenciada por la propaganda. Yo también encontré gente humilde que decía, no, a mí lo que me han contado, y sobre todo algunos de filiación conservadora, Ajá. a mí lo que me han contado es que era bandolero, dice que le volaba la cabeza a la gente, que garnachaban a las mujeres. Pero había todo lo contrario, gente de filiación liberal y que votaban en el Partido Liberal Nacionalista,
que decían, hombre, ese hombre era recho realmente, ese fue el que derrotó a los gringos. Es contradictorio. Sí. Ese puede pasar contradictorio. Me contaba Moncho Rizo, Ramón Rizo, que participó en la lucha revolucionaria contemporánea con el Frente Sandinista, ¿verdad? De que en el norte se da un fenómeno, dice, que puede parecer increíble, pero yo, chaval, lo observé, dice, que había manifestaciones conservadoras donde salían los campesinos, los montados, a recibir a Emiliano, que llevaban la banderita conservadora y la bandera rojinegra en la zona rural de San Rafael del Norte y Jinotega, dice. Entonces estaba todavía el recuerdo de Sandino. El recuerdo de Sandino, sí. Okay. Y dicen en algunos, dice, a recibir a Somoza, dice, o al candidato que lanzó Somoza, dice, René Chic, por ejemplo, con la banderita liberal y la banderita rojinegra. No sé si sería exageración ese lado, ¿verdad? Pero yo lo vi, lo palpé en algunas personas, así ancianas, que recordaban eso de una manera contradictoria. Sí. Decían, bueno, que Sandino había sido una buena persona, que había desafiado, o hablaban del famoso compadre, o sea, la tradición oral deformada, que había matado Somoza. Y uno chavalo le escuchaba, ya cuando viene creciendo más, viene teniendo más claridad. Claro. Ok, vamos a hacer una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos hablando a propósito del 82 aniversario del asesinato del general Sandino. Optimice sus operaciones con un sistema de radio de 2 vías. Disminuya sus gastos operativos. Incremente la productividad de su empresa. Cóndor Comunicaciones, nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Lo invitamos a no perderse nuestro programa La Revolución del Bienestar Social el lunes a las 8 de la noche por Extra Plus. Canal 37 al aire, 90 en sistema de cable. Recuerde que tenemos reprise miércoles y sábado en el mismo horario. Es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. Seguimos en la parte final desafortunadamente, la parte final del programa y aprovechamos el tiempo. ¿Cómo hace? Es decir, hay todo un ambiente de represión, prácticamente se aniquila todo el movimiento sandinista después de febrero, del 21 de febrero del 34. Todo lo que tenga algo que ver con Sandino hay que borrarlo. ¿Cómo hace clic eso después? ¿De dónde logra hacerse conexión en la historia para volver a surgir el sandinismo? Interesante esa expresión tuya, está lleno de contradicciones, porque prácticamente el movimiento sandinista aniquilada, la primera alternativa revolucionaria, pero hay un resurgir del movimiento revolucionario que comienza prácticamente a partir de la década del 40, las formas organizativas, con todos los defectos que se ha señalado, cuando surge el segundo partido obrero, sí, que es el Partido Socialista Nicaragüense, que tiene ribetes reformistas en esa etapa. Y hay contradicciones entre los que lo analizamos. Jeffrey Gould dice que este sector le jugó al huehuense con Somoza, porque se presentaron como no peligrosos ante Somoza y al final terminaron constituyendo una fuerza alternativa para las clases populares. Ajá. Sobre todo después de que son reprimidos, logran sobrevivir en el 48. Es contradictorio porque estos primeros revolucionarios, llamémosle, porque sí desarrollan una alternativa, logran constituirla, no entendían la lucha de Sandino, no la comprendían, consideraban que era un movimiento patriótico, nacionalista, pero además... Anti-yanqui. Sí, correcto, solamente. Pero no era de soberanía. No era una perspectiva, política. Era un programa social también, y ellos no lo entienden. No, por eso, no lo miraban desde ese punto de vista, sí. Es contradictorio, pero es contradictorio también que en el seno de este partido es donde surge una nueva generación, a mediados, unos 20 años después de la muerte de Sandino, en el 54, que yo lo ubico hasta los 60, que es la que va a retomar a Sandino de nuevo, que es cuando se forma la tercera alternativa, que es el Frente Sandinista. Sí. La primera alternativa
en el movimiento Revolución de Nicaragua se llama Sandino y el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Una lucha político-militar. La segunda alternativa del 44, que es la político-organizativa, es la del Partido Socialista Nicaragüense. Es una nación político-organizativa. Dentro de esta política... Pero el Partido Socialista no logra enlazar con Sandino. No enlaza con Sandino. Por el contrario, algunos de sus dirigentes, recordemos que dentro de la línea internacional, no entienden a Sandino, lo entienden de una manera muy mecánica. Sí. Y también el cocón de hablar de Sandino, cuando Somoza le está permitiendo en los 40, en esos primeros 4 años, del 44 al 48, antes de que los reprima también, el eje organizativo y político, no es militar. Sí. Entonces, cocón hablar de Sandino. Algunos de los pocos, Mario Flores Ortiz, algunos que leían a Sandino y entendían la justicia de su lucha, pero es patriótica. Sí. Pero en ese partido se organizan Noel Guerrero Santiago, Carlos Fonseca Amador, Tomás Borges Martínez, Silvio Mayorga, la primera célula marxista perteneciente a este partido, que a veces mecánicamente en las historias oficiales se borra eso, Sí. y está sobre todo la persona de Carlos Fonseca Amador, que logra, porque Noel Guerrero tampoco lo entiende, él le dice a Carlos Fonseca Amador que no es Zapata, que hay que ver, dice, la lucha es nacionalista, pero Carlos lee el programa de Sandino y lo sustrae casualmente en el libro apócrifo de Somoza, Sandino del Calvario y la Segovia, y después lee a Gregorio Seltzer. Y se encuentra con Santos López, que es además la experiencia viva de Sandino. Correcto, ¿no? Sí. Encuentra otro, va a buscar a otros veteranos. Raudales, Ramón Raudal Raudales. y la lucha de Raudales, Sí. evidentemente. Es decir, es la lectura de una nueva generación de jóvenes, pero que inicia su escuela política en la segunda alternativa. Y se escinden para formar primero el Frente de Liberación Nacional y luego 64, algunos dicen 65, se le coloca la S sandinismo. Pero un factor internacional que fue muy importante para Nicaragua fue el triunfo de la Revolución Cubana, que permitió la difusión del pensamiento de Sandino a través de la obra de Gregorio Seltzer, que es leída por estas generaciones. Y el sandinismo de esta generación, que retoma el ideario de Sandino, pero también articulado con la ideología revolucionaria marxista, ¿verdad? Dentro de la realidad nacional, entonces resurge el sandinismo como Lázaro, nuevamente. Tenemos que seguir hablando, porque ahí está Sandino y su influencia internacional, porque Sandino tiene influencia en la Revolución Cubana. Tiene influencia en la La Revolución bandera Cubana. roja y negra del 26 de julio. Sí. Sandino, es decir, es una imagen continental que representa a este continente ante el resto del mundo. Los movimientos sociales que había, las huelgas que había contra las compañías, los United Fruit, decían, muera la United Fruit, viva Sandino en Honduras, Sí. en Guatemala. Todo eso tenemos que seguir conversando. Lástima que el programa se nos agotó termina. el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Néstor, que nos permita pues, hablar en este 82 aniversario que se ha cumplido de la muerte de nuestro héroe nacional, Augusto C. Sandino. Siempre estamos a disposición del programa Adelante Nicaragua. Cómo no, y vamos a continuar conversando porque hay que contar la historia, Muchas gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.